El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que hayan hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conoce a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Que si el mundo nos odia, ¿verdad? Que si el mundo nos odia, pues que sea por la causa de Cristo y no por otras cosas. Sí, porque el mundo no soporta, el bien, la verdad, el amor que Jesús con su propia vida ha anunciado, predicado y enseñado. Y el pecado es del mundo. El pecado no puede ser de Dios, pues eso lo entendemos y lo decíamos el día de ayer. Vamos con esta segunda parte del sacramento, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación. Cuando un hombre se arrepiente, ¿qué nos dice el catecismo? Estamos siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, para que no van a decir que son cosas que el Padre se inventa, ¿verdad? Si un pecador se arrepiente, ¿verdad? Dice, lo primero que tiene que tener es la contrición. Contrición o contrición. La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto en su corazón. Contrición en la boca, confesión en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. Son las obras, dice el catecismo, las obras del penitente. La contrición aparece en primer lugar, y fíjese lo que dice el catecismo: es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido. Si realmente hay dolor, si realmente hay ese detestar el pecado, entonces hay una contrición perfecta. Es una contrición, dolor del alma y un rechazo, detestación, detestar el pecado cometido, con la resolución de no volver a pecar. Con la resolución, o decimos nosotros, con el propósito de no volver a pecar. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta. Cuando brota del amor de Dios, de ese amor perfecto sobre todas las cosas, es una contrición perfecta. La contrición llamada imperfecta es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad, o sea, lo feo, lo horrible del pecado.
Esa contrición imperfecta nace de esa fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. ¿Sí? Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia. No podemos confesarnos nada más a la ligera. El padre está confesando, voy a confesarme. Sí, mira, primero tu examen de conciencia. Examina tu conciencia, examina tus actos, examina tu vida. Y después de ese examen de conciencia, entonces ve y haz una buena confesión. Contrición y examen de conciencia. Lo segundo, la confesión de los pecados. La confesión de los pecados, la acusación, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. ¿Por qué tengo que confesarme? Fíjense lo que dice aquí. ¿Por qué tengo que hacer esa confesión de los pecados? Dice, porque aún desde el simple punto de vista humano, me libera y facilita la reconciliación con los demás. Cuando hay en nosotros algo que no soportamos, cuando hay en nosotros algo que no podemos contener, buscamos a alguien que nos escuche y no se diga cuando es un pecado. Necesitamos liberarnos de esa carga, liberarnos de esa pena, liberarnos de esa culpa. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable. El hombre se enfrenta a los pecados de los que se siente culpable. Decimos, el hombre pecador se enfrenta a los pecados de los que es culpable. Al confesarse, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión con la Iglesia. Porque el pecado no solamente me aparta de esa comunión con Dios, también me aparta de esa comunión con la Iglesia. ¿Sí? Decíamos, nos aparta de esa comunión con la Iglesia. La confesión de los pecados frente al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Si no hay confesión ante el sacerdote, no hay absolución, y si no hay absolución, no hay perdón. Si no hay absolución, no hay perdón. Por eso es lo importante de la confesión ante el sacerdote. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales, de que tienen conciencia tras haber examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo. Qué importante la confesión. ¿Sí? Quien confiesa y se acusa de sus pecados, vuelve a la amistad con Dios. Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Hombre y pecador son dos cosas distintas. Cuando oyes, hombre, oyes lo que hizo Dios. Cuando oyes, pecador, oyes lo que tú mismo hiciste. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo. Deshaz lo que hiciste. El pecado es mío. El pecado no es de Dios. Por eso dice, deshaz lo que tú hiciste para que Dios que te ha hecho a ti te salve. La satisfacción. Dice, muchos pecados causan daño al prójimo. Es
preso a hacer lo posible por repararlo. Eso es la satisfacción. La satisfacción es la reparación de aquel pecado, la reparación de aquella falta. No siempre lo hacemos. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. La penitencia que se te pone, la satisfacción que se te pone en la confesión, es para que tú alcances la paz, la reconciliación, para que alcances el bien espiritual. ¿Y a cuántos nos, verdad? ¿A cuántos no se les olvida, verdad? La penitencia. Ah, ya me confesé, pues ya la penitencia como quiera. Pues es otro pecado. Y también muy grande, ¿verdad? No cumples la penitencia, entonces haz de cuenta que no te has confesado. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a los actos del penitente. Vamos a lo segundo, con lo que queremos terminar esta segunda charla, o este segundo tema del sacramento del perdón. Decíamos a propósito del año jubilar, el año jubilar que nos concede la indulgencia plenaria. Pero tenemos que entender qué son las indulgencias. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia está estrechamente ligada a los efectos del sacramento de la penitencia. Para yo ganar la indulgencia, cualquiera que ésta sea, tengo que estar confesado. No puedo alcanzar la indulgencia si no estoy confesado, es lo primero que dice. ¿Qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con la autoridad del tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Y aquí viene una distinción muy importante. La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Es parcial, la indulgencia es parcial cuando solamente es en parte o solamente es en parte, no de una manera completa. Todo fiel puede ganar por sí mismo o aplicar por los difuntos o de manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen las indulgencias? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, estamos en este año jubilar que el Papa Francisco, de feliz memoria, convocó, y la Iglesia cada 25 años celebra este año jubilar. Y entonces se nos perdona, ¿verdad? Se nos perdona la pena, no solamente temporal, sino también la pena eterna. Vamos a poner un ejemplo para entender un poquito más esto, porque a lo mejor si nos quedamos solamente con la doctrina, con lo que dice el catecismo, a lo mejor nos puede entender. Muy bien. Vamos, tienen ustedes, vamos a poner así, su alma. Todos tenemos alma, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, algunos no porque ni contestaron, pero bueno. Todos tenemos alma. Entonces háganse cuenta. Nuestra alma es como una tabla de madera. Una tabla de madera. Cuando nosotros cometemos un pecado, y sobre todo un pecado grave, un pecado mortal, es como que nosotros en esa tabla, que es nuestra alma, en esa tabla claváramos un clavo. Y ahí se queda. ¿Sí? Cuando vengo y me confieso, el clavo se retira. El clavo se retira. ¿Por qué? Porque me confesé.
Pero hay algo que no se quita. ¿Qué es lo que deja un clavo en una tabla? ¿Un qué? Un hoyo, un agujero, un orificio. ¿Sí? Inclusive hasta la puede partir. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, cuando yo me confieso, ¿verdad? Se me quita el clavo, ¿verdad? El clavo. Y recibo el perdón, vamos, de la pena temporal, pero no de la pena eterna. Y en cambio, en este año jubilar que estamos viviendo, si yo cumplo los requisitos que la Iglesia me pide, confesarme, participar en la misa, comulgar, peregrinar, porque es un año también para peregrinar, y pedir por las intenciones del Romano Pontífice, si yo cumplo estos requisitos, ese agujero, ese hoyo, como ustedes dicen, que está en esa tabla que es mi alma, es resanado, es resarcido. Entonces, imagínense, empecemos en eso. ¿Cómo estará nuestra alma? Llena de agujeros. Pues tiene agujerada. O llena de clavos, y no es que... Bien, eso. Quien se confiesa, pues bueno, quien se confiesa al menos no tiene esos clavos. Quien se confiesa al menos no tiene esos clavos. Pero quien no se confiesa, tiene los clavos, tiene el agujero y está condenado. Porque no ha resarcido, no ha resanado su alma. Y este año la Iglesia nos concede eso. Resarcir, ¿sí? Resanar. No solamente retirar el clavo, sino también resanar ese agujero, esa herida que el pecado ha ocasionado en mi persona. Porque si no lo hago, cuando me presente ante Dios, allí va a estar ese agujero. Allí va a estar. Y entonces, ¿cómo irá a ser mi juicio? ¿Cómo irá a ser mi juicio ante Dios cuando mi alma está no solamente con clavos, está también con esas heridas, con esos agujeros, con esas aberturas? Entonces, el año jubilar no es cualquier cosa, No solamente es, una ocurrencia de la Iglesia, del Papa, no, eso está en el Antiguo Testamento, los años jubilares. Se perdonaban las deudas, a la gente que se le había quitado su tierra se le devolvía, la gente que tenía deudas se le perdonaba, y bueno, cosas así, desde el Antiguo Testamento. Eso era un año jubilar. Para nosotros no es eso, no es algo meramente material, como en el Antiguo Testamento. No, es, ¿verdad?, reparar el alma. Reparar el alma, no solamente quitar el clavo, sino también sanar esa herida que el pecado ha dejado en mi alma. Porque esa herida puede ser eterna. Puede ser eterna si no, ¿verdad?, si no resano. No resano esa herida, ese agujero, como decíamos. Entonces decíamos, ¿cómo estará nuestra alma, pues? ¿Cómo se encontrará nuestra alma? ¿Verdad? Pues, ¿cuántos clavos tendrá? ¿Cuántos agujeros tendrá? No solamente agujeros, también clavos. Bueno, el que se confiesa, pues es bueno. El que se confiesa, sí es que se confiesa bien, ¿verdad? A veces, bueno, no voy a decir nada, porque hoy no estoy confesando, mejor no digo nada de eso. Bueno, me confieso, espero que me confiese bien. Entonces, retiro el clavo, pero también es necesario resarcir, resanar esa herida que está allí, que ha ocasionado el pecado. Y eso solamente lo podemos alcanzar, lo podemos lograr en este tiempo que es un año jubilar, que la Iglesia nos dé esa gracia, no solamente de quitar el clavo, sino también de resanar esa herida, resanar ese agujero, ese hoyo que el pecado ha ocasionado. Entonces, cuando me confieso, se me quita la pena temporal, pero no la eterna.
Y el año jubilar nos da esa gracia también de retirar, de quitar la pena eterna, cumpliendo estas condiciones. ¿Verdad? Que me confieso, participo de la misa, desde luego comulgo, peregrino y pido a Dios por las intenciones del romano pontífice. Esas son las condiciones que la Iglesia nos pide para poder recibir, poder alcanzar, ¿sí?, lo que llamamos en este año jubilar la indulgencia plenaria. El perdón no solamente del pecado, sino el perdón también de la pena eterna. Vamos, para que cuando vaya con Dios, pues mi carga, mi costal, o no lleve nada, o lleve muy poco. ¿Cuánto llevará? No me digan, ya lo sé. ¿Cuánto llevará? Entonces tenemos este momento importante, tenemos este momento de gracia para que el costal no solamente se vacíe, sino inclusive para no llevar ni siquiera el costal. Ni siquiera el costal llevarlo. No quedarnos con los clavos en esa tabla, no quedarnos con las heridas, con los hoyos, los agujeros que el pecado ha dejado en mi alma, ha dejado en mí. Porque decíamos que ese catecismo, lo decíamos muy claramente, ¿sí? El pecado entristece, el pecado lastima el alma, entristece el pecado, entristece al espíritu. Dice, la indulgencia de Dios se obtiene solamente por medio de la Iglesia. ¿Sí? Solamente por medio de la Iglesia. Es por eso importante el sacramento de la penitencia, recibir el perdón de los pecados. El perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la conversión, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación. Quien peca, terminamos con esto. Quien peca lastima el honor de Dios y su amor, su propia dignidad, porque el pecado atenta contra mi dignidad como persona, como hijo de Dios. Atenta contra el bien espiritual de la Iglesia, que no soy cristiano, que no estoy en la Iglesia, pues el pecado atenta contra esto que es la Iglesia, de la que cada cristiano debe ser una piedra viva y no una piedra muerta. Así sea. Así sea.